1 de diciembre de 1934. Un disparo resuena en los pasillos de la sede del Partido Comunista en Leningrado. Sergei Kirov, el carismático y popular líder de la ciudad, yace muerto. Oficialmente es un acto de traición, pero la verdad es mucho más oscura. Este disparo es el comienzo de la muerte de millones. Es el pretexto que un hombre, Iósif Stalin, estaba esperando para sumergir a la Unión Soviética en un baño de sangre y paranoia conocido como la Gran Purga. Cómo un solo asesinato se convirtió en la justificación para una campaña de exterminio industrializado. ¿Qué ocurría en las salas de interrogatorio de la policía secreta? Y cómo una nación entera fue llevada al borde de la locura, donde un vecino denunciaba a otro y nadie estaba a salvo. Hoy descendemos a las entrañas de uno de los periodos más aterradores de la historia. Anatomía del terror. La Gran Purga de Stalin. Sergei Kirov era todo lo que Stalin no era: popular, encantador y con un apoyo creciente dentro del partido. Para Stalin, un hombre consumido por la paranoia, la popularidad era sinónimo de amenaza. El asesinato de Kirov fue sospechosamente conveniente. El asesino, Leonid Nikolayev, ya había sido arrestado semanas antes cerca de Kirov con un revólver, pero fue inexplicablemente liberado. El día del asesinato, el guardaespaldas personal de Kirov se quedó atrás. Al día siguiente, ese mismo guardaespaldas murió en un accidente de camión mientras era transportado para ser interrogado por el propio Stalin. Stalin no perdió el tiempo. El mismo día del asesinato firmó un decreto que permitía ejecuciones sumarias para terroristas, eliminando cualquier apariencia de justicia. Se posicionó como el vengador de su amigo caído, mientras ponía en marcha una maquinaria de muerte que él mismo había diseñado. El asesinato de Kirov no fue el crimen que inició una investigación. Fue la señal de salida para una masacre planificada. El motor de la purga fue la NKVD, la temida policía secreta. Bajo el mando de Nikolai Yesov, un fanático sádico, el terror alcanzó su punto álgido. Este periodo fue tan sangriento que se conoció como la era de Yesov. La NKVD operaba en dos frentes, uno público y teatral y otro secreto e industrial. El frente público fueron los juicios de Moscú. Viejos héroes bolcheviques, los compañeros de Lenin, fueron exhibidos en juicios farsa, donde confesaron crímenes absurdos: ser espías nazis, planear la restauración del capitalismo, incluso haber intentado asesinar a Lenin. ¿Por qué confesaron? La respuesta se encuentra en el segundo frente: el secreto. Mientras el mundo observaba el teatro de Moscú, la verdadera carnicería se desató con la orden operativa número 00447. Este documento escalofriante dividía a los enemigos en dos categorías. Categoría 1, ejecución inmediata por un disparo. Categoría 2, de 8 a 10 años en los campos de trabajo forzado del Gulag. 10 años. La orden establecía cuotas de muerte para cada región. Por ejemplo, la Bielorrusia soviética tenía una cuota inicial de 2.000 ejecuciones y 10.000 sentencias al Gulag. Pero los oficiales locales, ansiosos por demostrar su lealtad, pedían constantemente aumentar sus cuotas y Stalin casi siempre lo aprobaba. Para cumplir con estas cifras, se crearon las troikas, tribunales de 3 personas que podían sentenciar a muerte a docenas de personas en cuestión de minutos, a menudo sin siquiera ver al acusado. La justicia fue reemplazada por una línea de montaje hacia la tumba. El corazón de la Gran Purga latía en las sotanidas y húmedas salas de interrogatorio de la NKVD. El objetivo era una firma en una confesión preescrita, y para conseguirla, todo estaba permitido. El propio Stalin lo autorizó, declarando que el Estado socialista tenía derecho a usar la persuasión física. Confiesa. Los interrogadores usaban la cinta transportadora, días de interrogatorio ininterrumpido por equipos rotativos, privando a la víctima del sueño hasta que las alucinaciones y el colapso mental se apoderaban de ella. Las palizas eran una rutina, con puños, culatas de rifle, cualquier cosa que tuvieran a mano. Se utilizaban posiciones de estrés insoportables, como la lastochka o golondrina, que dislocaba las extremidades. Pero la crueldad a menudo descendía a un sadismo puro. En masacres posteriores se encontraron cuerpos de sacerdotes crucificados con cruces talladas en el pecho. Sin embargo, el arma más efectiva no siempre era física, era la amenaza contra la familia. Los interrogadores prometían arrestar, torturar y ejecutar a la esposa y los hijos del prisionero. Y no era un farol. Un decreto permitía ejecutar a niños a partir de los 12 años.
Ante la perspectiva de la aniquilación de su familia, la mayoría de los hombres y mujeres se quebraban y firmaban cualquier cosa. Firmaban su propia sentencia de muerte para, quizás, salvar a los que amaban. Para los cientos de miles condenados a la categoría 1, el final era rápido y anónimo. Los llevaban a lugares secretos como el campo de tiro de Butovo en las afueras de Moscú. Allí, en poco más de un año, más de 20.000 personas fueron ejecutadas y arrojadas a zanjas. Para ocultar el crimen, el Estado plantó manzanos sobre las fosas comunes. En los bosques de Sandarmok, en Karelia, al menos 6.000 personas de 58 nacionalidades distintas fueron asesinadas. Entre ellas, la élite intelectual de Ucrania en un episodio conocido como el Renacimiento ejecutado. Para los demás, el destino era el Gulag, el vasto archipiélago de campos de trabajo forzado. Esto no era una prisión, era un sistema de exterminio lento. Los prisioneros vivían en barracones helados e infestados de piojos. La comida, o paika, dependía de cumplir cuotas de trabajo imposibles. Menos trabajo significaba menos comida, lo que llevaba a un debilitamiento que hacía imposible trabajar, creando un círculo vicioso que terminaba en la muerte por inanición. Estos prisioneros esqueléticos al borde de la muerte eran conocidos como Dokho-Diagi, los que están acabados. El escritor y superviviente Varlam Shalamov, que pasó 17 años en los campos de Kolyma, escribió que en esas condiciones extremas, un ser humano se convertía en una bestia en 3 semanas. La amistad, el amor, la compasión, todo desaparecía. Solo quedaba el instinto de supervivencia y el rencor. Y en un acto de crueldad burocrática final, el Gulag practicaba la Aktirovka. Cuando un prisionero estaba a punto de morir, lo liberaban oficialmente. De esta manera, su muerte ocurría fuera de las puertas del campo y no contaba en las estadísticas oficiales, manteniendo la mentira de que la mortalidad era baja. La purga consumió a todos. Al Ejército Rojo le arrancaron su liderazgo. 81 de 103 generales y almirantes fueron ejecutados, un acto que casi le costó la guerra a la Unión Soviética contra Hitler. Minorías étnicas, como los polacos y los alemanes, fueron cazadas como quintas columnas. Intelectuales, artistas, científicos, sacerdotes y, finalmente, gente común, arrestada al azar para cumplir una cuota. Las cifras oficiales, abiertas tras la caída de la URSS, hablan de casi 700.000 ejecuciones solo entre 1937 y 1938. Pero los historiadores creen que el número real de muertes bajo el terror de Stalin, incluyendo las hambrunas y el Gulag, podría ascender a 20 millones. La Gran Purga terminó oficialmente en 1938, cuando Stalin, para distanciarse de los excesos, purgó a los purgadores, incluido al propio Yezhov. Pero el terror no murió con él. Continuó hasta la muerte de Stalin en 1953. Si te gustó el vídeo, dale like y suscríbete para más historias como estas.